Grupo R&M Ingeniería, Seguridad y Proyectos. En esta oportunidad se complace en participar el curso de trabajos en caliente, enfocado en la seguridad, responsabilidad y prevención. La prevención de hoy evita accidentes mañana. Lo principal, identifica los riesgos, evalúa y planifica, implementa medidas, controla y supervisa. Y lo más importante, protege vidas. La seguridad no es opcional, es esencial. Por ahí vamos a desarrollar los objetivos de la capacitación. Hemos contemplado cuatro, los cuales vamos a empezar a desarrollar. Conocimiento de la normativa y procedimientos. Recordemos que la normativa que vamos a acoger para el presente desarrollo de capacitación es tanto nacional como internacional. Los procedimientos ya sabemos que son procesos en los cuales nosotros vamos a completar el objetivo de un trabajo. Y son importantes puesto que el paso a paso nos va a llevar a desarrollar un trabajo impecable tal cual se requiera. La identificación de peligros es muy importante, puesto que al identificarlos vamos a tomar las acciones correctivas de forma previa, evitando algún tipo de accidentes o incidentes. El uso de equipos de protección personal. Este punto, muy discutido en la actualidad debido a que los trabajadores a veces hacen un mal uso de los equipos de protección personal. Por otro lado, hay empresas que no brindan los equipos de protección personal necesaria y en ambos casos vamos a tener inconvenientes que pueden acarrear lesiones hacia los trabajadores. Como punto número 4 y no menos importante, tenemos la respuesta a emergencias. Muchas de las veces nosotros no sabemos cómo desarrollar una actitud positiva frente a las emergencias. No sabemos cómo actuar y vamos a poder brindarles todos aquellos pasos que sean importantes para poder atender una respuesta oportuna ante cualquier incidente o accidente. La definición. Los trabajos en caliente se refieren a cualquier actividad industrial o de construcción que implique la generación de calor, chispas o llamas abiertas. Estos trabajos incluyen procesos como soldadura, corte, esmerilado y cualquier operación que pueda producir una ignición en un entorno donde existen materiales combustibles o inflamables. En el contexto de la industria y la construcción, los trabajos en caliente son críticos, ya que su realización requiere estrictas medidas de seguridad para prevenir incendios y explosiones. Esto implica la evaluación de riesgos, la implementación de procedimientos de seguridad y el uso adecuado de equipos de protección personal para asegurar un ambiente de trabajo seguro. Sin embargo, la idiosincrasia peruana muchas de las veces, o el contexto de trabajo en general, nos indica que no se toman las medidas correctivas para poder desarrollar un trabajo eficiente. No tenemos un extintor a mano, no hemos producido el bloqueo hacia espacios que puedan generar o que puedan ser parte eh, de un incendio si es que logran ser alcanzados por estas chispas. No se prevé de repente de forma general cómo es que vamos a realizar una protección necesaria. En la parte industrial, muchas de las veces los procesos son muy estrictos y de estricto cumplimiento para evitar tener un
contexto que los lleve a lesiones y puedan perder trabajadores esenciales, tiempo esencial, crucial. En la parte de construcción se desarrollan procedimientos también específicos para este tipo de trabajos. Sin embargo, muchas de las veces no son seguidos como corresponde. Entonces vamos a tener una deficiencia, la cual debe ser controlada de la mejor forma, con la finalidad de tener procesos seguros, procedimientos seguros, trabajos seguros y, como lo decíamos al inicio, trabajadores que sean comprometidos con la seguridad y su integridad se mantenga de la mejor forma a lo largo del trabajo. Podemos mencionar las estadísticas en el Perú. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según ellos en el año 2022, se reportaron más de 12.000 accidentes laborales en el Perú, con un aumento significativo en sectores como la construcción y la minería. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, en sus informes ha destacado que los accidentes más comunes son caídas, golpes y lesiones por herramientas, especialmente en la industria de la construcción. Es bastante importante mencionar estas estadísticas. ¿Qué nos dice la bibliografía actualmente? Que estas estadísticas pocas veces pueden ser certeras debido a la informalidad o la gran informalidad que podemos tener en los rubros establecidos o mencionados en esta presentación, la construcción y la minería. Tenemos un gran porcentaje de minería ilegal, la cual no lleva ningún registro que pueda ser considerado en las estadísticas. Por otro lado, en la construcción es sabido que muchas empresas, grandes o pequeñas, omiten muchos de estos puntos con la finalidad de no ser sancionadas, de no activar algún seguro o sencillamente para ocultar información. Por eso decimos que estas estadísticas referente a los accidentes e incidentes se multiplican de forma exponencial año a año, pero no en cifras reales. No tenemos una cifra real de cuáles son los accidentes o incidentes en un contexto actual, debido a lo que ya se ha mencionado, ¿no? Con respecto a lo que dice la SUNAFIL, las caídas y golpes, lesiones por herramientas, especialmente en la industria de la construcción. Eh, Muchas de las veces el contexto de trabajar, por ejemplo, en altura, utilizando un equipo que no es el adecuado, usando un arnés, por ejemplo, que sencillamente al caer y no tener una distancia establecida para que se pueda activar este sistema, nos va a producir pues un accidente. Los golpes muchas de las veces, posiblemente, por ejemplo, por no usar los guantes de seguridad al desarrollar las actividades propias dentro del trabajo, genera un índice el cual no está denotado en las estadísticas de forma concreta o al 100%. Las lesiones por herramientas eh, muchas de las veces es debido a que se usan herramientas hechizas. Hay empresas en las cuales, o situaciones, o centros de trabajo, o actividades, donde no se controlan este tipo de herramientas. Una herramienta hechiza que no está diseñada para la función específica, sencillamente termina siendo un elemento que genere un incidente o un accidente hacia uno de los trabajadores. Esto es muy importante que debemos tener en cuenta en parte del contexto Perú para saber que nuestras estadísticas no se encuentran actualizadas por factores tanto personales como factores de las empresas. Recordemos factores personales porque nosotros como trabajadores a veces no reportamos el incidente o el accidente y por el lado de empresas porque ellas prefieren ocultar la información con la finalidad de no tener algún tipo de sanción.
Estadísticas en Latinoamérica. La Organización Internacional del Trabajo, más conocida como OIT, estima que que en América Latina y el Caribe se producen aproximadamente 6.000 muertes al año debido a accidentes laborales, siendo la construcción uno de los sectores más afectados. Ya lo hemos dicho, ese es un número que se estima, dice aproximadamente. Sin embargo, ¿cuántas de estas muertes no son reportadas? No, otras, o sencillamente no son contabilizadas o las empresas no quieren que se sepa. Entonces ahí tenemos que igual el número no es 100% certero. Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2021. Este informe nos señala que los accidentes laborales en la construcción en Latinoamérica representan cerca del 30% de todos los accidentes laborales reportados, con un alto índice de lesiones graves. Es muy importante denotar que muchas de las lesiones que los trabajadores sufren en el ámbito laboral a veces son bastante restrictivas. Tienen, por decirlo de alguna forma, una incapacidad permanente, una caída, la amputación, por ejemplo, traumática de una mano, de un dedo, por poner como ejemplos, van a generar que estas lesiones sean graves y el retorno de los mismos no sea efectivo. Ya los trabajadores, una vez lesionados, como se dice y como conocemos todos nosotros, ya no son unas personas funcionales al 100%. Entonces, aquí tenemos este margen o este porcentaje en un informe de seguridad, el cual se ha plasmado basado en la información que se tiene de los accidentes en aquel año. Tenemos también el estudio de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, con sus siglas ALACE. Un estudio de ALACE indica que la tasa de accidentes en la industria manufacturera y de construcción es notablemente alta, con un promedio de 4,5 accidentes por cada 100 trabajadores al año en varios países de la región. Bien, hablamos aquí en Latinoamérica. Hemos hablado ya brevemente o anteriormente que la construcción y la minería son los, digamos que, rubros en los que hay un mayor índice de accidentabilidad. Entonces, eh, vamos a redondear la idea indicando que la construcción genera muchos accidentes debido a que no se realizan los controles rigurosos para poder desarrollar un trabajo adecuado. ¿Y qué conlleva ello? Conlleva en principio a la pérdida de una mano calificada. Con ello vamos a tener la pérdida de un tiempo importante, esta lesión que va a ser a veces pasajera y otras veces va a ser permanente, un daño permanente hacia los trabajadores. Entonces va a conllevar a que tengamos pues eh, números que no son los más adecuados, ¿no? Bien, vamos a hablar aquí ahora sobre los riesgos. La Organización Internacional de Trabajo, OIT, señala que los trabajos en caliente son responsables de un alto porcentaje de incendios industriales. Se estima que estos incidentes representan aproximadamente el 30% de los incendios en entornos laborales, lo que subraya la necesidad de medidas preventivas y efectivas. Si bien es cierto, la industria se encuentra en auge, la industria se encuentra en boa ahora mismo, hay controles que no se toman en cuenta y tenemos, pues como se denota aquí, un porcentaje alto en incendios. Y lo más preocupante es que la industria, por decirlo de alguna forma, maneja estándares o productos que son altamente dañinos, no solamente para la persona, sino también para el medio ambiente. Carecemos entonces de
una serie de controles o procedimientos o sencillamente el incumplimiento de estas normas o procedimientos que nos puedan llevar a un trabajo efectivo. Ahora, ponemos en riesgo a las personas, ponemos en riesgo las instalaciones, ponemos en riesgo, como ya lo mencioné, el medio ambiente y también ponemos en riesgo a aquellas personas que vienen a sofocar este tipo de incendios. Es muy importante porque muchas de las veces no indican qué tipo de productos o esconden o no mencionan qué tipo de productos químicos son los que usan en las diferentes industrias y sencillamente se torna una bomba de tiempo. Entonces, este aspecto laboral es importante para poder contemplar una solución efectiva o tomar en cuenta las medidas correctivas, las cuales nos van a conllevar a tener un espacio o un ambiente de trabajo seguro, una normativa adecuada, un procedimiento específico. La buena actitud del trabajador para desarrollar los mismos nos va a conllevar un trabajo seguro. La capacitación es muy importante porque en este contexto sabrán, por ejemplo, qué tipo de extintor usar, qué tipo de fuego es, y evitar así este, este incidente, ¿no? O este accidente, ya por decirlo de alguna forma, y reducir considerablemente ese porcentaje que ya se encuentra inmerso en las estadísticas propias al momento. Bien, ahora vamos a hablar de los costos asociados a los incidentes. Los incendios y explosiones derivados de trabajos en caliente pueden resultar en pérdidas económicas significativas, incluyendo daños a la propiedad, costos de compensación y pérdidas operativas. La OIT estima que los costos directos e indirectos de estos incidentes pueden ascender en miles de millones de dólares anualmente, por lo que resalta la importancia de invertir en prevención. Ya lo habíamos mencionado hace un momento, la importancia de poder capacitarse. Un trabajador que es capacitado, un trabajador que conoce con qué elementos trabaja, entonces va a ser un trabajador que sencillamente va a reducir considerablemente algún tipo de riesgo. Va a depender mucho de las cabezas de la persona, de la empresa, para poder tener una reducción significativa y con ello la salvaguarda de sus trabajadores, de sus procesos y de la industria en sí. Muchas de las veces los costos que acarrean estos incendios, por decirlo de alguna forma, generan pérdidas millonarias. En ello, o en este contexto, podemos decir que la capacitación sería uno de los factores claves y fundamentales para reducir notablemente los costos asociados a los incidentes. Bien, vamos a hablar sobre las normativas internacionales. Existen normativas y estándares internacionales como los establecidos por la OIT y la Comisión Europea que regulan la seguridad en trabajos en caliente. Estas regulaciones enfatizan la necesidad de realizar evaluaciones de riesgos, implementar procedimientos de trabajo seguro y capacitar a los trabajadores para minimizar los peligros asociados. Ya lo hemos visto, lo hemos mencionado, es muy importante la capacitación en este contexto. Si un trabajador se capacita, si un trabajador conoce los peligros asociados, no solamente los peligros, sino conoce cómo afrontar una situación en este contexto, va a ser un trabajador mucho más seguro y nos va a conllevar, como ya lo hemos mencionado también, a la reducción considerable de incidentes o accidentes. Cultura de seguridad. La cultura de seguridad se enfoca en fomentar una cultura segura en los entornos de trabajo en caliente.
por decirlo de alguna forma, es esencial. La capacitación regular y la concientización sobre los riesgos específicos ayudan a los trabajadores a adoptar prácticas seguras, lo que reduce la probabilidad de accidentes. Las empresas que promueven esta cultura tienden a tener un mejor desempeño en términos de seguridad. Hay empresas en Perú que tienen unos estándares muy altos en esta parte. ¿Y eso qué conlleva? A que sus operaciones sean seguras, a que su índice de accidentabilidad sea muy bajo, sus procesos industriales, sus procesos de producción, al tener cero accidentes y cero incidentes, generan ganancias significativas. No hay pérdidas de horas hombre, no hay pérdida de la productividad, no hay una inercia que romper al traer nuevos trabajadores para suplir a aquellos que hayan sufrido un incidente o accidente. Con todos estos aspectos, la empresa siempre sale ganando. Gana la empresa y mantenemos seguro a los trabajadores, pero va a depender mucho de las políticas que tenga cada empresa y cómo las cumplan en función a la salvaguarda de la integridad de sus trabajadores. La tecnología la tecnología y equipos de protección personal. La implementación de tecnologías avanzadas y el uso adecuado de equipos de protección personal son fundamentales para la prevención de accidentes en trabajos en caliente. La inversión en herramientas y equipos que minimicen el riesgo de ignición es una estrategia clave para los trabajadores. Bien, sí, si bien es cierto, hoy en día tenemos equipos no solamente de protección personal, sino equipos que se pueden usar para mitigar algún tipo de incendio, por ejemplo. Hablando de los equipos de protección personal, van a ser definidos de acuerdo al trabajo específico que se realice. Por ejemplo, si habláramos de esmerilado, una careta compacta, adecuada, que permite una buena visibilidad, que tenga una performance que cuide la ergonomía del trabajador, entonces va a dar una comodidad y va a ser segura para él. Pero si usamos de repente una careta rayada, rota, que no encaja con el casco, que sencillamente no ha tenido un cuidado respectivo, entonces vamos a aumentar la probabilidad de un incidente o un accidente hacia los trabajadores al momento de desarrollar la actividad misma, ¿no? En este caso, habíamos hablado del esmerilado. Ahora vamos a hablar del impacto en la salud y el bienestar. Los accidentes relacionados con trabajos en caliente no solo afectan la salud física de los trabajadores, sino que también pueden tener repercusiones emocionales y psicológicas. La prevención contribuye a un ambiente de trabajo más seguro, lo que mejora el bienestar general de los empleos. Hemos dicho que todo aquello que sume al conocimiento va a generar una mejora significativa en la persona, va a tener una perspectiva diferente de cómo afrontar una situación. La concientización es muy importante debido a que muchos de los trabajadores o algunos de los trabajadores son reacios a poder cumplir las normativas vigentes. Siempre ponen un pretexto. No me queda bien, se me empaña cuando lo uso, no es de mi talla, no se puede realizar la actividad. Sin embargo, no se dan cuenta que el uso adecuado, el cuidado adecuado, va a brindar una salud duradera. El realizar un trabajo de soldadura, por ejemplo, sin la protección respiratoria adecuada, va a generar un impacto negativo en el tracto respiratorio de las personas. Hoy no se dará cuenta que toda esa absorción de humos tóxicos hacia su organismo van a ser letales en el mediano y largo plazo. Lo volvemos a decir entonces, la prevención contribuye a un ambiente de trabajo más seguro, lo que mejora el bienestar general de los empleados. Tengamos muy en cuenta ello, debido a que con este contexto o este eslogan,
ganaríamos mucho todos. La prevención en trabajos en caliente es de vital importancia a nivel global para proteger la vida y la salud de los trabajadores, reducir costos económicos y cumplir con las normativas de seguridad, invertir en medidas preventivas, capacitación y tecnología no solo minimiza los riesgos, sino que también promueve un entorno de trabajo más seguro y productivo. Nosotros podemos apreciar en la siguiente imagen a un trabajador realizando un trabajo de soldadura, un trabajo en caliente, sin un respirador, por ejemplo, el cual él va a absorber todos los, todo el humo que pueda salir o los gases tóxicos que se produce al soldar. Asimismo, también no tiene una protección de cara correcta, adecuada. Entonces, ello va a generar problemas en la vista a un corto plazo. No tener los equipos de protección, como lo hemos mencionado, va a generar problemas siempre hacia las personas que no cumplen un procedimiento. Así también podemos decir que tenemos un marco normativo. En nuestro caso, tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a tener varias ideas del cumplimiento y del incumplimiento. Por ejemplo, vamos a decir el contexto de la ley. Esta ley establece el marco legal para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el Perú. Su objetivo es prevenir riesgos laborales y proteger la vida y salud de los trabajadores, promoviendo una cultura de prevención en las empresas en el contexto de trabajos en calientes. La ley exige la implementación de medidas de seguridad específicas y el cumplimiento de normativas que minimicen los riesgos asociados a esta actividad. Bien, eso es lo que dice la ley, pero eh, ¿la cumplimos? ¿Nosotros llegamos a cumplir esta parte? Hagámonos esa pregunta. Muchas de las veces nosotros no realizamos un cumplimiento adecuado de la misma o no supervisamos bien los trabajos. Nos falta un extintor y decimos, ya trabaja nada más, sin percatarnos que podemos o que tenemos un riesgo latente de incendio, toda vez que se genere un trabajo en caliente, más aún si no se han tomado los controles respectivos para poder iniciar este trabajo. Entonces, podemos decir que la ley es clara, sin embargo, siempre hay dos corrientes. Por el lado, habíamos hablado de empresas seguras, trabajadores seguros, que cumplen con una normativa, que están al pendiente del cumplimiento de un procedimiento de seguridad, están al pendiente de cumplir un estándar de seguridad, con ello cumplen con el uso de equipos de protección personal adecuados de los trabajos en caliente, como lo amerita. Por otro lado, tenemos la informalidad, el incumplimiento, la falta de procesos, la falta de un procedimiento específico, el cual pueda conllevar a que el trabajo sea seguro. El incumplimiento de los procesos que tenemos, que se han mencionado, siempre van a llevar o van a atacar la parte más débil. Y en este caso, la parte más débil no es la empresa. La parte más débil son los trabajadores. Los trabajadores que van a ser parte de un índice que no va a quedar registrado, como lo habíamos mencionado al inicio de las ponencias, en las estadísticas nacionales, y con ello no saber cuál es la situación ante un suceso provocado por un incumplimiento en el procedimiento, y con ello vamos a tener trabajadores, obviamente, eh, con una discapacidad o van a tener un espacio prolongado
de no poder trabajar. Entonces, decimos que el marco normativo y la ley nos encaja y nos enmarca en una situación de cumplimiento para la salvaguarda de nuestros trabajadores. Leyes y reglamentos. El Decreto Supremo 005/2012 TR, que es el reglamento de la Ley 29783. Este decreto supremo contempla la Ley 29783 y detalla las obligaciones de los empleadores y trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Incluye disposiciones específicas sobre la gestión de riesgos en los trabajos en caliente, como la necesidad de realizar evaluaciones de riesgo, establecer procedimientos de trabajo seguro y proporcionar capacitaciones a los trabajos sobre los peligros asociados. Esto es lo ideal, pero mañana me llaman, me contratan para realizar un trabajo de soldadura y vamos a soldar, por ejemplo, eh, tanques que tienen algún tipo de residuo, de algún producto químico o de algún combustible. He sabido en los procedimientos que para poder realizar un inicio de trabajos en calientes en este tipo de situaciones, se tiene que realizar primero un venteo o una limpieza con la finalidad de garantizar de no tener residuos que sean volátiles y que al momento de realizar la actividad generen un incendio o una explosión. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento del procedimiento, vamos a, como se dice, ventear, limpiar, generar un espacio seguro. Vamos a realizar toda aquella medición con un detector de gases o un medidor de gases para poder determinar los niveles eh, que sean los óptimos para poder realizar el trabajo. Pero, por otro lado, tenemos a las personas que no han recibido una capacitación con respecto a ello. Entonces van directamente a trabajar y al momento de realizar la actividad, sencillamente su integridad se ve comprometida o en un incendio o una explosión, y muchas de ellas con desenlaces desfavorables para la persona. Sea cual sea eh, el resultado, al final de una situación como esta, siempre el trabajador va a perder. Cualquier tipo de lesión que tenga un trabajador, por pequeña que sea, siempre va a ser un, eh, va a generar una incapacidad que no le va a permitir trabajar y no le va a permitir ser el mismo de siempre. Su rendimiento bajará y sencillamente las empresas van a tener pérdidas. Y lo más lamentable es la persona como tal. Bien, aquí tenemos una parte de las normativas internacionales. En este caso, hablaremos de la NFPA 51B, que es el Standard for Fire la Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work. ¿Y qué nos dice ello? Que es una norma para la prevención de incendios durante la soldadura, el corte y otros trabajos en caliente. Emitido por la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, por decirlo de alguna forma, en su traducción al castellano, el cual nos genera estándares o nos proporciona directrices para prevenir incendios y explosiones durante trabajos en caliente. La NFPA 51B establece prácticas recomendadas para la planificación, ejecución y supervisión de actividades de soldadura, corte y otros trabajos que generen calor o chispas, enfatizando la importancia de evaluar
el entorno de trabajo y tomar medidas de precaución adecuadas. Bien, podemos decir también que el objetivo principal es establecer los lineamientos necesarios para evitar incendios y explosiones en entornos donde se realizan tareas que generan calor, llamas o chispas, conocidas comúnmente como trabajos en caliente. En este caso podemos hablar los trabajos de soldadura o corte de metales. La norma también enfatiza la importancia de tres pilares fundamentales. La planificación, en este caso vamos a preparar el área antes de iniciar. La ejecución, que es seguir procedimientos seguros mientras se realiza el trabajo. La supervisión, que se encuentra enfocado en evaluar el entorno de trabajo, tomar las medidas de precaución adecuadas para proteger tanto al personal como a las instalaciones. En este caso, podemos decir que un estándar seguido de forma correcta, de forma adecuada, nos va a llevar a generar siempre un trabajo seguro. Ya hemos indicado que la planificación es lo más importante. Aquí, como lo mencionamos, veremos cuáles son los recursos con los que debemos contar. Realizar aquí un checklist que nos permita determinar si contamos con todo aquello que va a garantizar un trabajo adecuado y seguro. Durante la ejecución, al momento de realizar la planificación, realizar el checklist de todo aquello que se necesite, vamos a tener entonces una ejecución de trabajo de forma impecable, de forma limpia, lo cual va a conllevar a evitar reprocesos. Y en la parte de ingeniería, los reprocesos se traducen en pérdidas económicas, pérdidas de tiempo y muchas de las veces desacredita a las empresas, ¿no? Muchas de las veces. Entonces podemos decir también que la supervisión de las mismas, una supervisión donde veamos la parte de calidad, la parte de producción, la parte laboral, va a generar sencillamente que los trabajos puedan desarrollarse de forma óptima, con objetivos precisos, puntuales, con un cumplimiento de la seguridad y con ello vamos a tener un producto a lo largo de la cadena de procesos que va a ser el más adecuado debido a que no va a conllevar a retrabajos, a pérdida de tiempo o lo más grave que podía ocurrir es la pérdida o lesiones en las vidas humanas. Vamos a hablar también sobre la OSHA 1910, la subparte Q. Pero partamos diciendo que es OSHA. Es la entidad encargada de regular la seguridad en estas actividades mediante la subparte específica, ¿no? OSHA es Occupational Safety and Health Administration, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que denota esta subparte Q, ¿no? En Estados Unidos regula la seguridad en los trabajos de soldadura, corte y bracing. A través de esa subparte establece los requisitos específicos para la protección contra incendios y explosiones, el uso de equipos de protección personal y la capacitación de los trabajadores. Muy importante. También genera ciertos objetivos, los cuales generan requisitos obligatorios para la protección contra incendios, para el uso adecuado de equipos de protección personal y la capacitación necesaria para los trabajadores. Podemos decir también que se destaca la subparte Q, que es fundamental para garantizar prácticas seguras en trabajos en caliente y podemos reducir al máximo los riesgos laborales.
Entonces, todo ámbito o todo marco normativo en el cual nosotros podamos o contemplemos la búsqueda de la seguridad asociada a elementos que nos van a conllevar a tener un trabajo más seguro, va a resultar de forma muy beneficiosa para los trabajadores. Ya hemos visto normativas que enmarcan siempre la seguridad de las mismas con la finalidad de garantizar un trabajo seguro, un proceso de producción seguro y también evitar la pérdida de tiempos y los reprocesos que, como lo dije hace un momento, generan pérdida de tiempo y pérdidas económicas para las empresas. Y es lo que algunas empresas formales apuntan a evitar. El tener en claro cuál es la normativa y el incumplimiento de las mismas que puede acarrear en sanciones económicas, eh, preferentemente algunas empresas se enfocan en el cumplimiento estricto para evitar este tipo de problemas engorrosos. Bien, ahora vamos a hablar de situaciones bastante sensibles. En este caso, el empleador y el trabajador. ¿Y por qué digo bastante sensibles? Porque a veces los empleadores piensan que no son o piensan en no tener un cumplimiento total eh, de lo que enmarca sus responsabilidades como empleador. Entonces, algunas empresas he sabido, como se dice criollamente, el sacar la vuelta para poder evitar o para poder ahorrar, que a la larga va a ser perjudicial para la empresa, debido a que una paralización por un accidente o por no contar con algún equipo de protección personal adecuado, por ejemplo, va a recaer en pérdida de tiempo, en tiempos muertos, en desenlaces donde tenemos involucrados a los trabajadores y por no decirlo también a la infraestructura y el medio ambiente. Bien, responsabilidades del empleador. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, pero que hemos visto, por ejemplo, en alguna diapositiva, que un trabajador está desarrollando una actividad sin los equipos de protección personal necesarios. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver en que a un mediano plazo o un largo plazo, esta persona va a tener un deterioro considerable en su salud. Y por este lado siempre sale el, la parte de dinero, ¿no? No está presupuestado, mucho se gasta en seguridad y en realidad no es del todo cierto, porque todo trabajo debe contemplar una parte de los equipos de protección personal o todo aquello que pueda conllevar un ambiente de trabajo seguro y adecuado. Aquí bien lo dice, implementar medidas de prevención adecuadas para los trabajos en caliente. Implementar medidas de prevención adecuadas. Pero muchas de las veces, en el contexto más negativo, podemos decir que las empresas o los trabajadores, con la finalidad de avanzar, entonces omiten pasos importantes que ya han sido implementados como medidas de prevención adecuadas para generar un entorno seguro. Al ellos incumplir estos procedimientos o estas medidas, sencillamente se encuentran vulnerables ante cualquier situación de riesgo latente. Realizar evaluaciones de riesgo y capacitar a los trabajadores sobre los peligros asociados a estas actividades. Aquí tenemos un problema bastante marcado también. No siempre se realizan las evaluaciones de riesgo y no siempre se capacitan a los trabajadores sobre los peligros asociados a estas actividades. Y les puedo citar un ejemplo aquí. En alguna oportunidad, atendiendo un incendio en una fábrica y nos encontramos los bomberos apagando en un sector donde habían tanques con productos químicos. Estos productos no estaban rotulados,
no tenían la pictografía que se requiere para un producto químico o un material peligroso. Entonces, tampoco nadie nos daba razón. No había una persona idónea que nos pueda indicar qué tipo de producto químico estaba ahí. En realidad estaban bastante pegados al fuego y el no saber qué producto químico estaba ahí, entonces ponía en un riesgo latente a los trabajadores, a los rescatistas y a toda aquella persona que se encuentre en ese lugar. Entonces, lo hemos dicho que la capacitación es importante, saber identificar, saber reconocer un material peligroso, un material peligroso que pueda conllevar a tener un índice de accidentabilidad mayor, sencillamente con el conocimiento se reduce notablemente. Proveer equipos de protección personal y asegurarse de que se utilicen correctamente. Este punto también es bastante controversial. No siempre se proveen los mejores equipos. Por ejemplo, en el mercado vemos un sinnúmero de equipos para trabajo en altura, por poner un ejemplo, ¿no? El arnés, por poner un ejemplo. Hay de muchas calidades y de muchos precios, pero vayamos al contexto de la practicidad. ¿Esos equipos son prácticos? ¿Son seguros? Por otro lado, si son seguros, el personal a cargo o el personal que hará uso de esos equipos de protección personal tiene la capacitación correspondiente, lo va a usar bien, sabe cómo usarlo. Son preguntas que están siempre latentes y son preguntas que muchas veces la respuesta es una cero en capacitación. No hay capacitación, por lo tanto, no se conoce el cómo usar estos equipos y tenemos una desventaja bastante grande, ¿no? Entonces, si el empleador nos provee los equipos de protección personal adecuados, también debe haber una capacitación del uso y buen uso de los mismos. Bien, vamos a la otra parte, a la responsabilidad del trabajador. Cumplir con las normas de seguridad establecidas por el empleador. Pero los trabajadores muchas veces dicen, ¿qué normas? Si a mí no me han dicho nada, yo tengo 3 años en el trabajo y nadie me ha dicho qué normas debo cumplir. Entonces, todo esto está en la documentación o en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que debe ser entregado a todos los trabajadores sin excepción alguna para que ellos puedan conocer sus responsabilidades y también sus obligaciones. Pero muchas de las veces esto no ocurre. Utilizar correctamente los equipos de protección personal proporcionados. Muchas de las veces los equipos de protección personal son guardados, son sustituidos por equipos antiguos o deteriorados, generando una disminución en la protección que requieren los trabajadores para desarrollar un trabajo seguro. Ahora tenemos el incumplimiento, digamos que de proporcionar a los trabajadores de estos equipos va a conllevar a una exposición mayor, por ende a un factor de accidentabilidad mayor. Informar sobre cualquier condición insegura o incidente que ocurra en el lugar de trabajo. Muchas de las veces no sabemos analizar cuándo es una condición insegura o cuándo se podría acarrear un incidente. Entonces, el no, el no conocer nos va a poner en una condición insegura, ¿no? Y no vamos a poder informar de la mejor manera. Si nosotros conocemos, si nosotros estamos capacitados, si nosotros sabemos, entonces la información se va a manejar de forma diferente, conocedora para todos, y con ello el trabajo va a ser de la mejor manera. Sin embargo, muchas de las veces tenemos un contexto diferente. Participar en la capacitación y seguir los procedimientos de trabajo seguro. Esto es un punto importante. Algunos de los, algunas de las empresas y algunos de los trabajadores indican,
No, la misma capacitación, o ya lo sé, o sencillamente la capacitación la ponen en un horario donde yo debo estar descansando y se rehúsan a poder retroalimentarse de la mejor manera en procesos o subprocesos que se desarrollen dentro de sus instalaciones o instituciones en referencia al marco de trabajos peligrosos, ¿no? Ahí se darán de repente actualización de un procedimiento, mejora de la actuación de los trabajadores frente a los riesgos inminentes, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la capacitación específica, va a ser una persona que sencillamente se va a volver más segura, ¿no? Más segura, que es lo más importante dentro de las actividades que nosotros debemos desarrollar. Responsabilidades del empleador. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Yo estoy convencido de que si los trabajadores tienen un ambiente de trabajo seguro y saludable, van a ser siempre mejores trabajadores. Implementar medidas de prevención adecuadas para trabajos en caliente. Sí, justamente la revisión de procedimientos, justamente el tomar las medidas que los documentos impliquen, siempre va a ser positivo hacia los trabajadores, ¿no? Y eso es lo más importante. Realizar las evaluaciones de riesgo y capacitar a los trabajadores sobre los peligros asociados a estas actividades. Toda capacitación, como ya lo dije, también es una inversión a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Si uno conoce, si uno evalúa, si uno tiene un punto de vista profesional con respecto a algo generado por una capacitación, siempre nos va a hacer personas bastante conocedoras de los procedimientos, ¿no? Y al conocer, uno va a reducir notablemente la tasa de accidentabilidad. Proveer equipos de protección personal y asegurarse de que se utilicen correctamente. Ya lo habíamos hablado hace un momento, muchos de los trabajadores no usan los equipos de protección personal, ¿no? Los equipos son considerados muy importante dentro del eslabón de la producción y el uso de forma correcta nos va a garantizar una protección siempre, siempre, siempre adecuada y siempre la mejor. Pero si hacemos u omitimos este paso, vamos a tener dificultades mayores en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son las responsabilidades del empleador y que nosotros, los trabajadores, asumamos como propias el cumplimiento de todo lo que tenga que ver, de todo lo que venga con respecto a las funciones y responsabilidades, tanto del trabajador como el empleador. Eso es sumamente importante en el desarrollo del trabajo. Podemos hablar también el marco normativo en el enfoque de trabajos en caliente es esencial para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Las leyes, reglamentos y estándares internacionales proponen o proporcionan directrices claras sobre cómo prevenir riesgos y gestionar la seguridad en estas actividades. Las responsabilidades compartidas entre los empleadores y trabajadores son clave para crear un entorno de trabajo seguro y efectivo. Como ya lo habíamos dicho, mientras que un trabajador tenga las condiciones necesarias para poder desarrollar su trabajo, entonces va a ser un trabajador contento. Y si de repente dentro del trabajo en sí, dentro de la empresa en sí, se genera algún espacio de recreación hacia ellos que pueda jalarlos y motivarlos, vamos a decir que a lo largo de la jornada laboral, estos trabajadores sencillamente van a ser más productivos. Un trabajador contento,
Un trabajador feliz con su trabajo es un trabajador que va a generar que va a generar una producción mucho mayor a la esperada, mucho mayor a la esperada. Y eso es lo más importante, generar espacios o ambientes que puedan mantener una condición eh, con tendencia a mejorar siempre. Bien, señores, eh, hemos concluido esta primera parte de la capacitación. Eh, Creo yo que es muy importante conocer cuál ha sido el marco normativo, tanto nacional e internacional, por lo que va a ser muy satisfactorio a nosotros o para nosotros los trabajadores el conocer. Recordemos que lo más importante es conocer la actividad. ¿Y cómo vamos a conocer la actividad? Sencillamente conociendo el procedimiento. Y en el procedimiento van a estar todas aquellas eh, actividades a realizar, toda aquella herramienta que se deba utilizar, basado en un análisis previo, el cual apunta a ser altamente seguro para tener una actividad productiva al 100%. De mi parte, muchas gracias y pasaremos al siguiente módulo.